Vamos por la palabra. Bendito sea tu nombre, Señor. Aquí estamos, Señor, en esta tarde, Señor, con nuestro corazón dispuesto, Señor, a recibir tu palabra con gozo. Dios mío, Señor, aunque, Dios mío, no sabemos cuáles son en esta tarde, Señor, tus designios, cuál es la instrucción, Dios mío, que tú quieres darnos, bendito Dios, Señor. Pero aún así, Dios mío, Señor, lo que sabemos, Dios mío, con toda certeza, con toda convicción, es que tu palabra, Señor, no vuelve nunca vacía, que siempre trae el fruto para el cual tú la envías. Señor, y te damos las gracias por ello en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y me acompañáis a que tenga la Biblia a la lectura de la palabra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, Hechos 17. Vamos a leer el versículo 30 y 31. Y dice así la Biblia, dice así la palabra de Dios. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. Que Dios bendiga su palabra en nuestro corazón. Hermano, el Señor nos está hablando de arrepentimiento. Amén. Nos está dando un mandato, está diciendo que Él manda. ¿A quién? A todos los hombres. ¿En dónde? En todo lugar. ¿Y qué es lo que les manda? Que se arrepientan. Amén. Amén. Que se arrepientan. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque va a haber un juicio. Vamos a ser juzgados. Vamos a ser juzgados. El mismo que dio la vida por nosotros, el mismo que intercede delante de Dios Padre por nosotros, también nos juzgará. Nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que arrepentirnos porque va a haber un juicio. Y la Iglesia, en muchos lugares, está viviendo como si no fuese a haber juicio ninguno. Los hombres, las mujeres del mundo, sobre todo, pero también en la Iglesia de Jesucristo, están viviendo sin arrepentimiento, porque piensan que no va a haber un juicio, porque piensan que no van a ser juzgados, y la Escritura dice que todos deberemos de pasar por el tribunal de Cristo, y que todos seremos juzgados conforme a nuestras obras. Amén. Amén. En muchas iglesias se está predicando, más que predicar, lo que hace es darse una charla socio-psicológico-terapéutica, por nombrarla de alguna manera, destinada, encaminada, dirigida a levantar la autoestima de las personas. Hermano, levantar la autoestima, es decir, a exaltar nuestro yo, exaltar nuestro ego, precisamente todo lo contrario que nos pide nuestro Señor Jesucristo, que es que unamos a nosotros mismos. La charla va dirigida a que tú salgas de la iglesia con tu autoestima por los cielos, y se te predica, y son predicaciones muy populares, aquellas en las que te dicen: con Cristo soy más que vencedor, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es muy popular en la iglesia, pero yo te digo de la parte de Dios que tú no eres nada en Cristo, y que tú no puedes nada en Cristo si primeramente no te arrepientes. Y en las iglesias, hermano, ni tan siquiera se las llaman de iglesias, en muchos lugares pone salón de conferencias, porque lo que se está dando más que una predicación, porque más que confrontar a las personas con el pecado y llamarlas al arrepentimiento, lo que se le está dando, como te digo, es una conferencia de tipo social, de tipo psicológica, de tipo psiquiátrica, por decirlo de alguna manera, encaminada a levantar tu autoestima, que tú salgas de la iglesia pensando que eres un superhombre. Pero te lo digo de la parte de Dios, si no nos arrepentimos no somos nada de eso. Amén.
habrá un juicio y Jesús nos juzgará. Por eso es que necesitamos arrepentirnos. Necesitamos arrepentirnos y necesitamos arrepentirnos todos. Todos. Los que roban bancos, hasta los que tiran piedras a los bancos. Todos necesitamos arrepentirnos. Porque seremos juzgados conforme a nuestras obras. Amén. Tú me puedes decir, bueno, es que vivimos bajo la gracia de Dios. Hermano, a ver si va a ser que estamos endiosando a la Señora Gracia y nos olvidamos de que la gracia fue un instrumento, fue una soga que el Señor utilizó, sí, para sacarnos de ese pozo en el que estábamos. Y que la gracia sin ley no es más que libertinaje. Se está viviendo en muchos lugares, se está siendo permisivo con la iglesia y la iglesia está viviendo de una manera libertina, está teniendo una relación con el pecado que no agrada a Dios. Se quieren llenar las iglesias a costa de vaciar el cielo. Se quieren llenar las iglesias a costa de vaciar el cielo. No se predica acerca del arrepentimiento, no se predica acerca del pecado, no se predica acerca del infierno. A la gente no le gusta que le hablen del infierno y sin embargo Jesucristo habló más del infierno que del cielo. Amén. ¿Sabías eso? A la gente no le gusta que le hablen del infierno y cuando le hablan del infierno parece que ya empiezan a oler a chamusquina, a cuerno quemado. No le gusta que le hablen del infierno. Se sienten incómodos cuando les confrontas con el pecado, cuando les avisas y les adviertes de que seremos juzgados y solamente hay una realidad: o vas al cielo o vas al infierno. Por eso es que necesitamos arrepentirnos. Por eso es que necesitamos arrepentirnos. Si no se predica el arrepentimiento, no se confronta a la iglesia con el pecado, los predicadores están más por la labor a lo mejor de caer bien, de no molestar, de no incomodar. Pero yo te digo de la parte del Señor que me da igual si yo en esta tarde te caigo mejor o peor. Estoy más interesado en que tú te arrepientas, en que tu alma se salve. Estamos teniendo una relación con el pecado que no agrada a Dios. Estamos endiosando la gracia. Se quieren llenar las iglesias a costa de vaciar el cielo. Sí que la puerta de la iglesia es muy grande, es muy ancha. Mira qué puerta más grande tenemos ahí. Por ahí puede entrar todo tipo de personas, sobre todo las personas que están en pecado. Las personas que están en pecado, porque nuestro Señor Jesucristo vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. No vino a llamar a los justos. La iglesia de Jesucristo es un hospital para sanar nuestros corazones de la lepra del pecado. Amén. Pero la puerta de la iglesia es grande, es ancha y sin embargo la puerta de la salvación es muy estrecha. Jesucristo dijo: estrecha es la puerta que lleva a la salvación. Él dijo que es estrecha y estrecha se queda. No podemos hacer nada por ensanchar esa puerta. No podemos permitir que la gente, no podemos ensanchar esa puerta para que la gente pase con sus pecados, con sus cargas, con sus sacos llenos de inmundicia. Pero sí que podemos hacer algo para pasar por esa puerta estrecha, y es arrepentirnos, es dejar todo ese pecado. Arrepentirnos, cambiar de parecer con respecto al pecado y con respecto a Dios, dejar a un lado el pecado, separarnos del mundo para acercarnos a Dios. Amén. Amén. Claro que las puertas de la iglesia son muy anchas y hay cuando los pecadores necesitan más venir a la iglesia cuando están en pecado. Pero te digo una cosa: en el momento que tú pisas la iglesia, ya debes ir empezando a despojarte de tus pecados. Estamos en un camino de santidad. La iglesia de Jesucristo es tierra santa. Y de la misma manera que Jehová mandó a Moisés descalzar sus pies delante de su presencia cuando ardía aquella zarza: Moisés, descalza tus pies porque el lugar que estás pisando es tierra santa. El Señor nos dice: mira, hijo, deja ya la inmundicia, deja ya el pecado, quítate tus andrajosos zapatos, tus andrajosos y apestoso calzado, deja tus pecados ya, porque el lugar que estás pisando, la iglesia de Jesucristo, es tierra santa. Tú no puedes llevar 2 meses en la iglesia y seguir fumando de la misma manera que fumabas el primer día. No puedes seguir viniendo a la iglesia de Jesucristo
y seguir saliendo todos los fines de semana de fiesta a emborracharte. No puedes seguir viniendo a la iglesia de Jesucristo 2 meses después de haber venido por primera vez y seguir yendo a jugarte el dinero a las máquinas tragaperras, ni seguir mintiendo ni engañando a tu esposa ni a tu familia. Es tierra santa, hermano. Debemos de ir despojándonos de nuestros pecados, de nuestros calzados, de nuestros zapatos, debemos de ir arrepintiéndonos. Amén. Pero lo que se predica en muchas iglesias, Dios ama a los pecadores. Dios aborrece el pecado, pero ama a los pecadores. Dime dónde está eso en la Biblia. Dime dónde dice la Biblia que Dios ama a los pecadores. Te voy a decir lo que dice la Biblia. En el Salmo 5:5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, dice el Señor. Salmo 7:11. Salmo 7:11. Dios es juez justo y está airado contra el impío todos los días. El Señor está airado todos los días contra los pecadores. El Señor aborrece el pecado y a los que lo practican. Pero es que Dios no ama a los pecadores. Sí, Dios ya mostró su amor por los pecadores. En esto mostró su amor, en que siendo aún nosotros pecadores, Él dio su vida por nosotros. Y sí que el Señor ya nos amó y dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Pero si nosotros queremos ahora recibir el amor de Cristo, tenemos que arrepentirnos y ir a la cruz del Calvario y poner nuestros pecados debajo de su sangre preciosa, para que sean lavados. Si queremos recibir el amor de Cristo, debemos primeramente arrepentirnos. Dios no ama a los que practican el pecado. Dios se compadece y tiene misericordia de nuestros pecados, pero no ama a los pecadores. Amén. Cuando se predica algo así, se tacha al predicador de radical, de extremista. Amén, hermanos, hay que ser extremista, hay que ser radical con el pecado y con la santidad. No se puede andarse uno con medias tintas, no puede uno andarse con medianías. Yo no estoy condenando a nadie, ni tan siquiera la Biblia te condena. Tú mismo te estás condenando. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Eso es lo que condena a las personas, el pecado, el amar más las tinieblas que la luz. Yo no te condeno, ni Dios te condena, son nuestras propias obras las que nos condenan. Y solo podemos escapar de esa condenación a través del arrepentimiento. En muchos lugares, en muchas iglesias, se invita a orar a las personas y se les dice: mira, ora conmigo y repite estas palabras: Señor Jesús, yo creo en ti como mi Salvador y creo que puedes ayudarme a cambiar mi vida para que yo pueda entrar en el cielo. Se les invita a hacer esa oración y se les presenta delante de la congregación como salvos. Hermanos, sal corriendo de ese lugar, sal corriendo de esa iglesia. No basta solamente con creer, primeramente hay que arrepentirse. Primeramente hay que arrepentirse. Jesucristo comenzó su ministerio una vez que había vuelto del desierto, predicando lo mismo que predicó Juan el Bautista antes que él: arrepentíos, porque el reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado. Lo primero es el arrepentimiento. No basta solamente con creer, los demonios también creen, los demonios también tienen fe, los demonios creen y tiemblan. No basta solamente con creer, primeramente hay que arrepentirse. Tú me puedes decir, entonces, ¿cómo es que fue? ¿Cómo es que los apóstoles, cómo es que Pedro y Silas, creo que fueron Pablo y Silas, le dijeron al carcelero de Filipos, cuando éste le preguntó qué es lo que debemos de hacer para ser salvo, le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero no basta solamente con creer, vamos a leerlo. Vamos a la Escritura.
27. Dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Dice, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, el carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero este hombre ya estaba arrepentido, este hombre ya estaba de rodillas, estaba temblando, estaba postrado. Cuando llegó la luz a él, dice que es que temblando se postró delante de los apóstoles. Y es que cuando llega a nosotros la luz de Jesucristo, cuando resplandece en nosotros el Evangelio de Jesucristo, tiene que venir a nuestra vida de arrepentimiento y convicción de pecado. Amén. No basta solamente con creer, primeramente hay que arrepentirse. Gloria a Jesús. Estamos siendo permisivos, en muchos lugares está siendo permisivos. Yo te aseguro que aquí en esta congregación, de verdad que no somos permisivos con el pecado. Pero en muchos lugares está siendo permisivo con el pecado para no molestar a las personas. Hay un conflicto de intereses. Si yo predico de arrepentimiento, si predico del pecado, si predico del infierno, la gente se me va. La gente se me va y el alfolí de la ofrenda se vacía. Hay un conflicto de intereses. ¿Qué hago? ¿Predico esto y molesto a las personas que se van? ¿O les permito que, bueno, que tengan ahí sus cosillas y tal? Y bueno, como que no le damos importancia a costa de qué? De vaciar el cielo de almas, de no predicar el arrepentimiento, de no predicar el pecado, de no predicar el infierno. Es más, en estos lugares es que no se le llama al pecado, no se le llama por su nombre. Que viene una oveja al pastor y le dice, pastor, mire usted, es que el otro día pues resulta que mi mujer estaba fuera y bueno, la vecina vino y fue que me pidió una taza de sal y yo no sé de qué manera, pero al final nos vimos los dos ahí en la cama y el pastor, bueno, un fallo lo tiene cualquiera, todos fallamos. Pero eso no es un fallo, eso no es un fallo, hermano. Un fallo es darse un martillazo en un dedo, eso es un fallo, y te sale sangre y te duele, pero por eso no vas al infierno. Pero lo otro sí, eso es adulterio y eso es pecado, y por eso sí se va al infierno. No es un fallo, es pecado. No es que el otro día yo allí en la oficina, pues bueno, había un cajón que había en el dinero y yo pues, como estoy muy necesitado porque es que tengo muchas dificultades económicas, cogí a el dinero y fue un momento que no entiendo por qué ni cómo lo hice, pero me quedé con el dinero. Y el pastor es capaz incluso de decirle, bueno, es un error, lo podemos cometer cualquiera, pero eso no es un error. Un error es echarle sal al café en lugar de azúcar, y sabe muy mal y está malo, pero por eso no vas al infierno. Sin embargo, por robar sí. Eso es un pecado. Y hay que llamar a las cosas por su nombre. Lo que es pecado es pecado. Amén. Lo que es pecado es pecado. Y es muy fácil de pensar. Y le quitamos peso y le quitamos hierro al pecado. Y bueno, y el pecado sí. No estamos muy seguros y muy convencidos de lo que es pecado y de lo que no es pecado. Y no sabemos si nosotros, en fin, y no le damos importancia al hecho de que nuestro Señor Jesucristo muriese en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. No le damos importancia a que Cristo Jesús tuviera que morir en el Calvario para perdón de tus pecados y los míos y los pecados de toda la humanidad. Y pensamos que bueno, que sí, que fueron los judíos, que fueron los romanos, hace 2000 años, los que le clavaron allí en aquella cruz, y no somos conscientes de que los que clavamos en aquella cruz fuimos nosotros. Fuimos tú y yo por nuestros pecados. Dice la Biblia, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 36,
Sepa pues ciertísimamente la casa de Israel que a ese Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando estos hombres fueron confrontados con su pecado y se les puso delante de ellos la realidad de que los que habían crucificado al Señor fueron ellos con sus pecados, estos hombres dice que se compungieron, sintieron un profundo dolor dentro de su corazón y dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Hermanos, ¿qué vamos a hacer nosotros sabiendo que por nuestros pecados Cristo Jesús tuvo que ser crucificado en el Calvario, que fuimos nosotros los que le crucificamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos arrepentiremos? ¿Nos compungiremos? Sentiremos dolor, sentiremos tristeza en nuestro corazón por haber ofendido a Dios, por haber clavado sus manos en aquel madero, por haber clavado sus pies, por haber traspasado su costado con una lanza. ¿Sentiremos en nuestro corazón tristeza? ¿O seguiremos de igual manera teniendo esa relación con el pecado? ¿Seguiremos conviviendo con nuestra concupiscencia? Como si eso no fuese con nosotros. Fueron los judíos, fueron los soldados romanos. No, hermano. Tú y yo fuimos los que crucificamos a nuestro Señor. Por culpa de nuestros pecados, Él murió en la cruz. Amén.